ingeniero Pablo Jaramillo, quien nos va a hablar sobre la restauración de ecosistemas naturales y agrosistemas mediante el uso sustentable de biomasa residual. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, queridos yasas, querida familia, queridos amigos, compañeros, maestros. No saben el gusto y el honor que siento por estar aquí de nuevo en mi casa después de 23 años. Yo quiero y estoy aquí para inspirarles. Quiero darles un mensaje motivacional para que no se conformen con nada y siempre vean hacia lo más lejos. Y justo les voy a contar mi historia, que también puede ser la historia de cada uno de ustedes. Soy Pablo Jaramillo López, orgullosamente ingeniero agropecuario del IASA. Me gradué en el año 2002, y mi historia siguió en el tema académico. Tuve la fortuna y la oportunidad de ir a estudiar un doctorado en Canadá y posteriormente hacer un postdoc en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en México. Y actualmente soy investigador del Laboratorio de Agroecología, que está ahí, es nuestro logotipo, el que está ahí abajo. Y formo parte del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Soy investigador y soy profesor ahí. Entonces, lo que les quiero contar es justamente eso. Tenemos un problema muy grave. Hemos deteriorado todos los ecosistemas. Y toda mi pasión, toda mi misión es buscar alternativas para devolverles la salud, para devolverles la fertilidad, de manera natural primero, sin dejar de ver a los productos que nos han ayudado mucho para mantener la salud también, los productos químicos. Todo suelo se conforma como la base de la vida en la tierra. Nuestra forma de extraer los recursos, la forma en la que los hemos aprovechado, no ha sido sostenible. Por ejemplo, aquí les muestro fotos de unos bosques de donde se saca la madera, o les muestro acá fotos de una mina, donde se saca un montón de materiales. Todos los celulares que ustedes tienen un montón de materiales y elementos que vienen que son recursos naturales. ¿Sí? Y entonces todos los procesos extractivos han dejado un deterioro fuerte en esto. Entramos un poquito en el tema agrícola y la mayoría de los productos que consumimos, la mayoría de los alimentos que consumimos se producen de manera convencional, es decir, con grandes cantidades de suministros agroquímicos que nos han ayudado a mantener esta producción y estos niveles de productividad, ¿sí? Pero hemos tomado en cuenta muy poquito cuáles son los efectos a largo plazo de todas estas prácticas que ya hemos hecho durante muchísimos años. Ayer hablaban de la Revolución Verde y hablaban ahí un caminito. Desde ese momento hemos visto todos los deterioros y recientemente estamos viendo ya cómo todos estos deterioros sí nos están presentando unos problemas muy reales. Los extremos de temperatura, los cambios muy extremos en el clima, ¿sí? Estos son parte de los resultados de todas estas prácticas que hemos estado haciendo durante tanto tiempo. La gran aplicación de estas sustancias en los agroecosistemas nos ha resultado también en residuos que se van acumulando en el suelo. ¿Ustedes alguna vez llegarían a pensar que si te comes un tomate estás ingiriendo nanoplásticos? Nunca hemos pensado. Y la mayoría de los tomates que se producen en el mundo utilizan un montón de material plástico para las mangueras, para los goteros, para el invernadero, para todo. Y eso se desecha. Deberíamos tener la responsabilidad de que esos desechos se manejen de la mejor manera y no lo hacemos. Lo hacemos de la peor manera. Entonces, todo esto ha generado un deterioro ambiental y lo que hemos hecho es tratarle al suelo como tierra. Miren aquí todos los resultados de lo que les estoy contando. Tenemos contaminación de agua, contaminación de aire, tenemos una desertificación, cada vez más vemos zonas que eran muy productivas, pero después ya no son. Se reduce la producción agrícola y para eso están todos ustedes con la misión de mantener esa producción agrícola. Hay una pérdida de la biodiversidad que cada vez vemos que es más importante, porque en esa biodiversidad están los controladores biológicos naturales, un montón de plagas que son de nuestros cultivos, inclusive la biodiversidad de los cultivos en sí. Hay prácticas como los policultivos y demás que son súper interesantes.
Ahora en un ratito les muestro los experimentos que estamos haciendo. También hay una reducción, se llaman contribuciones de la naturaleza o también se conocen como los famosos servicios ambientales, ¿sí? Entonces tenemos una reducción de los servicios ambientales también. Se acelera el cambio climático, hay una inseguridad alimentaria y ahí entramos un poquito en el tema social y llegando a lo más triste que es la pobreza y la inseguridad social. La siguiente. Entonces aquí les traigo mi propuesta, este es mi sueño. Me he puesto a pensar mucho tiempo, no sé si algunos de ustedes, cada vez que van al baño, ¿qué pasa cuando ustedes jalan la cadena? Se va y no lo volvemos a ver nunca más. Imagínense ustedes que eso se puede convertir en un recurso. En un momento les voy a mostrar unos experimentos que estamos haciendo con unos resultados fantásticos. Vi hace unos días el documental de la historia de un río, la vida de un río, no sé si lo han visto. Es muy motivacional, es muy bonito. Imagínense cómo somos irresponsables que en una ciudad como Quito no tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales. Eso es una tristeza tremenda, porque imagínense, la naturaleza nos sigue entregando agua, nos sigue entregando todos los servicios y nosotros le seguimos echando nuestros desechos. Entonces, sitúense ustedes en una ciudad cualquiera. La ciudad necesita un montón de recursos, necesita energía, necesita comida y también genera un montón de desechos. Esos desechos, si se manejaran adecuadamente, podrían convertirse en un recurso. Ya lo decía Pablito, veamos a las alternativas de productos diferentes, hechos con residuos. Y ahora justamente lo que les vengo a compartir es cómo convertir a cualquier residuo en un recurso. Entonces, fíjense ustedes que todavía la mayoría de la energía que se produce en el mundo, que se consume en el mundo, se genera a través de la quema de carbón, no del carbón de las parrilladas, del carbón de piedra. Este carbón tiene un residuo que se llama ceniza volante. Esta ceniza está llena de nutrientes. Claro, también tiene un montón de metales pesados. Y por lo tanto tenemos que ser muy responsables si pensamos utilizarla. Igual los biosólidos, esa es la palabra técnica para decir caca de gente, esos biosólidos también tienen un montón de nutrientes. ¿Sí o no que estamos acostumbrados a usar abonos de gallina, por ejemplo, gallinaza, pollinaza, usamos estiércol de vaca, usamos estiércol de puerco? ¿Y por qué no podemos usar estiércol de gente? ¿Qué comen esos animales? Comen una dieta bastante monótona, digamos. ¿Nosotros qué comemos? Un montón de cosas. Y entonces todo lo que nosotros consumimos también sale. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo demás. Todo este material que se genera por el movimiento, cada vez más gente vive en ciudades, cada vez más gente abandona el campo. Esta es la realidad que tenemos ahora. Y entonces esos residuos, manejados adecuadamente, manejados técnicamente, los podemos volver vegetación. Y aparte, tenemos un éxito adicional. Imagínense ustedes que podemos cobrar por capturar ese carbono en el suelo. Entonces podemos ofrecer un sistema en el que todos los residuos que generamos vuelven al suelo y aparte capturamos ese carbono y se queda ahí. Nos provee fertilidad a largo plazo. Entonces, ¿cómo se pretende hacer esto? Tenemos que tener un catálogo de los productos o de los subproductos o de los residuos que tenemos disponibles donde estemos. Y a partir de estos se debe hacer muchos análisis. Ahí tenemos algunos ejemplos de unas técnicas de laboratorio que se pueden utilizar para determinar concentraciones de metales pesados, de plaguicidas, de sustancias tóxicas, de sustancias nocivas que pueden estar presentes en los residuos, pero que si lo manejamos adecuadamente y lo mezclamos con otros materiales, es decir, lo diluimos, lo podemos volver a utilizar para incorporarlo al suelo. Hay una frasecita muy famosa que dice: la solución a la polución es la dilución. Entonces, si tenemos materiales que tienen grandes concentraciones de sustancias tóxicas, metales pesados y etcétera, podemos
diluir su concentración y utilizarlos nuevamente. Les quiero contar que ahorita en el laboratorio justamente estamos haciendo todo un esquema para tener un catálogo, y como si fuera una receta de cocina, se hace un diseño de una mezcla para hacer un abono con la ayuda de microorganismos fermentadores, o sea, levaduras. Y entonces hacemos unas mezclas con lo que tenemos a la mano y sobre todo con lo que podemos potencializar para cumplir los requisitos de un buen abono. Aparte de todo lo que les cuento, imagínense que al meter estos materiales orgánicos al suelo, estamos incluyendo estos microorganismos que son muy benéficos. Recién nos estamos dando cuenta que un montón de microorganismos que están en la naturaleza nos ayudan, y podemos como promover que estos microorganismos estén presentes en el suelo. Jesse habló de las micorrizas muy ampliamente. Son nuestros aliados y nosotros no sabemos eso, o sabemos muy poquito. Entonces imagínense si nosotros usamos estos materiales como un sustrato, y ahí van como si fuera un vehículo, y ahí van todos estos microorganismos benéficos y llegan a las plantas y llegan al suelo, y aparte son controladores biológicos de todos los ciclos. ¿Se imaginan ustedes lo que estamos promoviendo? Estamos promoviendo un suelo lleno de vida, y eso es lo que queremos lograr. Les vengo a compartir algunas experiencias que he tenido yo en varios ecosistemas, en ecosistemas forestales, en ecosistemas agrícolas, en ecosistemas urbanos, y todo con la aplicación de enmiendas, devolviéndole al suelo lo que tanto le hemos quitado. Siempre estamos pensando como productores, como agrónomos, como agropecuarios, vamos a cultivar algo, pero nunca pensamos qué le vamos a regresar al suelo. Y con esta intención hemos pensado que el suelo es infinito y los recursos están ahí, y lo hemos cubierto de alguna manera con los fertilizantes químicos. Pero ustedes saben que son muy solubles y no tienen dónde pegarse. Entonces, si no tenemos un suelo sano, no vamos a poder lograr lo que quisiéramos. El suelo tiene que estar sano. Si es que lo único que sale de esta conferencia y que cada uno de ustedes se lleva a la casa, que es el suelo tiene que tener grandes cantidades de materia orgánica, yo voy a ser una persona muy feliz. Aparte, utilizamos en el laboratorio muchas técnicas que incluyen a microorganismos indicadores de la calidad del suelo. Entonces, si es que nosotros podemos utilizar técnicas de laboratorio, por ejemplo, la extracción de ácidos grasos o el conteo de nemátodos, más de los nemátodos de vida libre. Hay muchos que son parásitos, y muchos de ustedes tendrán experiencia con estos, que son un problema grave, pero la mayoría son de vida libre y son benéficos. Ahí están los datos, y ahí están este histograma nos muestra la experiencia maravillosa que tuvimos con el crecimiento de las plantas de maíz a las 10 semanas con el famoso bokashi hecho con estiércol de humano. Pero sobre todo lo que quiero contarles es que hicimos el análisis en el suelo y en la planta y vimos que no tenía problemas con ninguno de los metales pesados. Los otros metales pesados que no están en esta lista ni siquiera se registraron en el ICP, entonces estaban por debajo de lo que podía detectar el equipo. Estamos ahora llevando a cabo un experimento muy interesante donde estamos incluyendo policultivos y estamos utilizando también abonos para que el suelo se mejore. Entonces es como de varias vías de lo que queremos hacer: suelos sanos, policultivos, ecosistemas diversos. Y hemos visto cosas muy interesantes. La siguiente, por ejemplo, les muestro aquí datos muy preliminares donde muestran que, por ejemplo, el cultivo de col no permite el desarrollo de nemátodos, y esto tiene que ver con unas sustancias que generan las plantas de la familia de las brasicáceas que son tóxicas para los nemátodos. Entonces imagínense, si asociamos cebollas con col, vamos a tener una combinación interesante, porque la col baja naturalmente los niveles de nemátodos y la col compite con las enfermedades que le dan a la col. Entonces no tenemos un monocultivo donde esté todo el tiempo las mismas plagas, y entonces logramos el objetivo. Este es otro experimento que hicimos donde aplicamos grandes cantidades de abono. Más o menos ustedes saben cuánto porcentaje de materia orgánica tiene un suelo normalmente. 1, 2% si bien nos va. Si es lo máximo, 2%. Entonces lo que queríamos aquí es lograr que suba un punto porcentual en la materia orgánica. Con estas cantidades impresionantes de compost y de bokashi.
y lo logramos. Y los resultados también, pronto esperamos publicarlos y los mostraré. La siguiente. Adelante. En ecosistemas urbanos, hicimos el estudio de la calidad del suelo a lo largo de un río. Y entonces vimos que los sitios con mayor contaminación del río tenían más nemátodos bacterívoros y también tenían más bacterias gram negativas. Entonces había una correlación. Si es que hay más bacterias que están degradando alguna sustancia tóxica, los nemátodos que se comen a esas bacterias también están en mayor población, y entonces son como indicadores. Nos podemos ir a cualquier suelo y con esta idea tomamos una muestra y analizamos estos bichos y vemos cuáles son sus poblaciones y podemos decir, este suelo está sano, este suelo está enfermo, este suelo está contaminado, este suelo está tóxico. Sí. Siguiente. Y esto me lleva a una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Esto hicimos en México. Esto fue parte de mi proyecto de postdoc. Logramos que un ecosistema que era forestal, que se abandonó porque se convirtió en ambiente agrícola, el dueño del terreno estaba sembrando maíz y a los 4 años ya no importaba cuánto fertilizante le pusiera, no le daba más. Entonces le dijimos, ¿por qué no hacemos una buena reforestación? Hicimos una reforestación bien hecha, en el tiempo correcto, porque tiene que coincidir con cuando empiezan las lluvias, y aplicamos abono fermentado hecho por la misma comunidad indígena de ahí. Entonces, lo más lindo fue que ellos después eran orgullosos del experimento. Ellos fueron los que medían los árboles, ellos eran los que decían cuántos vivían y cuántos morían. Logramos una supervivencia del 94%, y esto fue hecho dentro de un área natural protegida. Esto me mereció el premio por cuidar a estos bichos. No sé si los conocen. Hay mariposas monarca aquí en Ecuador, pero en México estas mariposas migran a lo largo de 3 o 4 generaciones, desde Canadá hasta México y de vuelta otra vez. Esto es uno de los fenómenos biológicos más impresionantes y está completamente relacionado con nuestra producción de maíz transgénico, bueno, no nuestra, sino la de los gringos, con el consumo de carne de animales a los que les dan de comer maíz transgénico, porque las únicas plantas donde ponen huevos de estas mariposas son maleza para el maíz. Entonces los herbicidas que se aplican y al cual tienen la resistencia estos organismos genéticamente modificados, logran que se muera todo donde ponen huevos las mariposas. Entonces estas mariposas son indicadoras de la calidad de nuestros alimentos, de la calidad de nuestro ecosistema. Y por este trabajo que hicimos, la siguiente, obtuve un premio internacional muy muy bonito en Estados Unidos, y entonces es como que se me olvidó. Muchas gracias. Esto para mí fue como un aliciente, decir, sí creo que vas por el buen camino. Y entonces me permitió ampliar mi visión y mi rumbo para poder compartir con todas las personas todos los conocimientos que se van generando en el laboratorio. Estamos generando un podcast, estamos generando un montón de contenido para la gente, para que la gente normal, no los científicos, que la información esté digerida, que esté fácil de entender. Quiero agradecer a todas estas personas. Por supuesto, esto no es nada individual, esto es una cuestión colectiva. Todas estas personas han formado parte de todos los experimentos que hacemos, todos los trabajos que hacemos, especialmente a mi equipo del Laboratorio de Agroecología de la UNAM. Y la siguiente. Un agradecimiento infinito a mi familia de México, que están aquí. Un agradecimiento espectacular a mi familia de Ecuador. Soy de 2 países, orgullosamente ingeniero agropecuario del IASA, y les quiero dejar con 2 mensajes. El 1, ¿se pueden imaginar ustedes que yo le dediqué mi tesis de agropecuaria, o sea, del IASA, al Bolillo Gómez? ¿Y saben por qué? Porque fue la primera vez que salimos al mundo. Puede ser por el fútbol, no importa,
Pero eso nos hizo pensar que sí se puede hacer lo que sea. Y a partir de eso empezamos a volar. Empezamos a irnos a otros países a estudiar, empezamos a irnos a otros continentes a estudiar. Entonces sí se puede. Y en mi tesis de doctorado, no se imaginan, puse una poesía que les voy a compartir ahorita. En mi parcela sembré unas coles, unas cebollas y un perejil. Si en enero quedan plantadas, cosecharemos en el abril. Un cierto día muy de mañana a mis plantitas a verlas fui, y me encontré hermosas perlas que relucían cual un rubí. Traté cogerlas, se disolvieron, y mi vestido quedó mojado. Eran las lágrimas de las plantitas que por mi ausencia habían llorado. Muchas gracias.